Hace un par de años aproximadamente, igual un poquito más, yo venía platicando aquí en el canal acerca de uno de los planes más grandes, más ambiciosos que tuvo Andrés Manuel López Obrador para implementarlo aquí en México. Uno de los planes maestros con los cuales le daría un golpe noqueador por completo a los reptiles estadounidenses para que sacaran las últimas garras que tenían metidas en este país. Andrés Manuel le llamó el Plan C junto con Claudia Sheinbaum, el cual consistía en crear una reforma para que se convirtiera en ley, para que estuviera pues en la Carta Magna, en nuestra Constitución, con la cual los mexicanos tuviésemos la oportunidad de votar por todos los juzgadores que forman parte del sistema judicial de este país. Era algo impensable, era algo que no se veía tan fácil de lograr. Sin embargo, Andrés Manuel lo logró. El día de hoy se están llevando a cabo estas votaciones judiciales acá en México, en donde por primera vez en la historia de este país, cada uno de los mexicanos tenemos el derecho de acudir a votar por cada uno de los juzgadores de nuestras localidades y bueno, geográficamente hablando, podemos votar por los que nos corresponden por donde vivimos y podemos votar por la Suprema Corte de Justicia. Esto es algo que a los reptiles estadounidenses para nada les conviene y trataron de pararlo por todos lados a lo largo de todos estos meses. Incluso lo siguen intentando. Han tratado de hacer hasta lo imposible para que esto no se lleve a cabo, porque esto no es una elección de los juzgadores de México. Es literalmente el quitarle las últimas garras a los reptiles que tienen incrustadas y hasta la raíz en este país llamado México. El día de hoy vamos a platicar de manera rápida este tema, que me lo han preguntado muchísimo y es bien importante entender qué es lo que está sucediendo y cuáles son las repercusiones a nivel mundial, porque estas elecciones van a tener cambios drásticos, van a ocasionar movimientos muy grandes a nivel planetario y económico, por absurdo que parezca. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar estos temas, que me da mucho gusto recibir tantas sugerencias con respecto a este tipo de temas políticos, que ya nos va quedando claro que no tiene tanto sentido estudiar estos temas políticos a ras de lona, sino tenemos que entender un escalón más arriba y el siguiente escalón, que es más interesante todavía. Y me refiero a la geopolítica, que es interesantísima, y me refiero a la exopolítica, lo cual significa empezar a ver la política desde otra perspectiva. Entender que la mayoría, por no decir todos, aunque sí todos, los actores políticos que están expuestos a los medios de comunicación tradicional o plataformas digitales que vemos todos los días en las noticias, bueno, pues esos actores políticos responden a las órdenes y a los planes de muchas entidades extraterrestres, de muchas castas extraterrestres, que lo que hacen es estarse peleando para controlar a la humanidad. Y uno de los aspectos más apetecibles, que más les conviene, que más disfrutan mover, es la política, al igual que la religión, que la oferta holística, que la alimentación, que la medicina, etcétera, etcétera. Bueno, pues la política es un gran bastión de estas entidades extraterrestres para controlar a la humanidad. El día de hoy se está llevando a cabo un proceso electoral gigantesco en México que nunca había sucedido en este país, y simplemente consiste en que los mexicanos salgamos a votar y a elegir a los juzgadores de las diversas regiones y de la Suprema Corte de Justicia. Esto es algo muy importante, esto es algo que de verdad va a marcar una tendencia muy grande a nivel mundial, porque varios países lo van a empezar a implementar, ya lo van a ver. Si bien México no es el primer país que lo hace, existen muchos otros países que lo han hecho, pero no al 100% como México. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Estados Unidos también allá elige la población, eligen las personas a ciertos juzgadores, pero solo de algunos estados, me parece que de 43 estados nada más. México es
el primer país en el planeta que sí, al 100% de su territorio, de sus localidades, de sus regiones, estamos eligiendo a todos los juzgadores. Esto significa barrer por completo a todo el sistema judicial que hay aquí y traer nuevos juzgadores. Se está haciendo 50% este día y me parece que en 2 o 3 años es el otro 50%. Es gigantesco lo que está sucediendo en México y obviamente hay entidades, hay países controlados por ciertas entidades que no están de acuerdo con que esto suceda. Y los países que más incómodos están, o más bien las entidades extraterrestres que más incómodas están, que controlan otros países, bueno, pues son los reptiles estadounidenses, en España, en Italia, en Francia y en algunos otros lugares no están nada cómodos con que esto vaya a que se esté llevando a cabo. Como lo dije al principio del video, esto es una estrategia tal cual de Andrés Manuel López Obrador, y aunque Andrés Manuel ha estado tras bambalinas, que justo hoy fue a votar, él también como su derecho como mexicano, fue a votar por estos juzgadores y apareció en cámaras después de 6 meses que no aparecía, bueno, pues ese plan lo ideó él, lo creó él, es un estratega tremendo. Y antes de comenzar con todo esto, explicar esto, me gustaría que quede algo bien claro. Este video o estos videos de exopolítica no los hago para apoyar a ningún partido político. Ya lo dije en el video anterior. Esto lo menciono porque un par de personas me dijeron, te están pagando los partidos políticos por hablar bien de unos y hablar bien de otros. Jamás he hablado bien de un partido político o de otro y nunca lo haría. Porque estar esperanzado a que un partido político me resuelva la vida es tan absurdo como estar esperanzado a que un San Judas, a que una Virgen o un Jesucristo o un arcángel me resuelvan la vida. Ya tengo casi 48 años y créanme que estuve metido, por supuesto que yo creí en el PAN, yo voté por Vicente Fox, yo voté por Calderón en aquella época que yo era jovencito, yo creí que sí iba a haber un cambio y me quedé así con la boca abierta y nunca hubo. Obviamente no le creo a ningún político, no estoy con ningún partido político, no necesito que me pague ningún partido político porque para los que me conocen desde chiquitito, desde niño trabajo, yo me pagué mi universidad, absolutamente yo salí adelante junto con mi madre y afortunadamente no necesito que ningún partido me pague, que ningún político me pague, ni mucho menos. Es más, ni siquiera mi canal de YouTube lo monetizo. No tengo necesidad porque siempre he trabajado y afortunadamente siempre he tenido mucho trabajo. También si quisiera dinero vendería mis libros y mis libros han sido gratuitos desde siempre y siempre van a ser gratuitos de manera digital. Entonces, este video no lo hago con intenciones politiqueras ni mucho menos, lo hago para entender cómo las entidades que controlan a los políticos, a los actores políticos que vemos día a día, simplemente mueven los hilos, mueven estos políticos, estas entidades, para que nosotros sigamos esperanzados con un político, o con un religioso, o con un papa, o con un chamán, o con lo que me digan. Entonces ese es el objetivo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, una casta extraterrestre muy peculiar, de la cual he hablado desde hace muchísimo, a la cual tiene un grupo de choque muy poderoso, al que muchos llamamos Anunnakis, porque recordemos que los Anunnakis no son reptiles nada más y no son una raza cósmica, son un grupo de choque. ¿Qué significa esto? Que son entidades que literalmente se dedican a vandalizar la frecuencia del planeta y a vandalizar la frecuencia de los que estamos aquí encarnados, que queremos salir adelante, pero pues nosotros mismos les hemos entregado el poder a estas entidades a través de religiones, de política, de lo que me digan, etcétera, etcétera. Bien, pues para llegar al punto de qué está sucediendo hoy, pues miles o millones de mexicanos están votando justamente en este día para cambiar a todos los que conforman el Poder Judicial. Repito, se va a hacer en 2 etapas, 50% ahorita y 50% en 2 años, en el 2027 me parece. Pero ya empezó este proceso. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la incomodidad que están sintiendo los Anunnakis, los reptiles estadounidenses? ¿Por qué tantos países en Europa no querían que esto sucediera? Bueno, ¿qué pasa? México, como ya lo he contado desde hace muchísimo tiempo aquí en el canal, y como lo dije hace un ratito al inicio del video, yo hace casi 2 años les dije, van a sacar a la Suprema Corte de Justicia, se va a aprobar el Plan C y el Plan C lo van a llevar a cabo y van a sacar por completo a los jueces. ¿Y cuál es el riesgo que cambien a los jueces para otros países que tienen las garras metidas en este país? Es muy sencillo. A través del Poder Judicial
los reptiles estadounidenses y la corona inglesa incluso, y muchos países europeos, controlaban muchos aspectos de este país. Varias personas creen que los grupos delictivos más grandes que existen en este país fueron creados en México, y no fue así. Fueron creados desde Estados Unidos y fueron implementados aquí en México, porque muchas castas extraterrestres han ido creando corporativos delictivos que generan violencia, que generan agresiones hacia la población para crear miedo, desestabilizar un país, que no sea confiable para las inversiones de otros países, y en cuanto caen económicamente esos países, Estados Unidos o los reptiles de allá los controlan más fácil. Esta fórmula es la que han utilizado desde la corona inglesa desde hace mucho tiempo. La corona inglesa, su negocio tal cual, se ha dedicado a derramar sangre, a destrozar y quitarles la vida a muchas personas en diversos países, y se han dedicado a desestabilizar países para controlarlos, darles ayuda y saquear sus recursos lo más que puedan. La corona inglesa desde el inicio, desde hace muchas décadas, se ha dedicado a esclavizar personas, a controlar personas a través de la violencia, y con eso extraen todos los recursos energéticos de cada una de las personas y de los propios, de la propia tierra, de los propios países. Un ejemplo es Jamaica, podemos poner muchísimos ejemplos de la corona. Justamente ahorita Francia, que es uno de los países más reptiles que están sobre la faz de este planeta, bueno, Francia está perdiendo el poder sobre muchas partes de África. Burkina Faso es un país que tiene mucho oro, y Francia literalmente ha estado extrayendo el oro. ¿Y cuál es el punto? Bueno, pues imponían a los presidentes, imponían a los alcaldes, imponían a los actores políticos, y ellos les abrían la puerta a Francia y a toda la comunidad de Europa, de estos países reptiles. No me refiero a la población, me refiero a los dirigentes, que quede claro. La población europea tiene todo mi cariño y mi respeto. Pero los dirigentes de estos países, los presidentes, los gobernantes, bueno, pues imponían a ciertos presidentes en África, y un gran ejemplo es Burkina Faso. ¿Qué está pasando ahorita en Burkina Faso? Pues que hubo un golpe de estado en donde la milicia se hartó de que estuvieran saqueando al país, de que todo fuera para Francia, de que todo fuera para España, de que todo fuera para Italia, etcétera, etcétera, y Burkina Faso tuvo muchos pantalones, y su comandante en jefe, literalmente, no recuerdo su nombre, pero es un tipo súper fuerte y es un tipo entregado a su población. Bueno, pues dijo, pues aquí nadie va a robar ya más oro. Se armó de valor, hizo ese golpe de estado y sacó a los franceses de Burkina Faso. ¿Qué está sucediendo? Pues que ahorita Francia está en crisis, porque no están saqueando ya a Burkina Faso y a muchos, Níger me parece que también, muchos otros países africanos que desde hace siglos han sido explotados por la corona inglesa y por los reptiles que forjaron la corona inglesa y muchas otras coronas europeas. Entonces, esa ha sido la forma en cómo han estado controlando y enriqueciéndose países que se decían el primer mundo, que se decían potencias mundiales, porque de potencias mundiales no tienen nada. Ahorita que ya les están cortando todos los recursos de otros países, se están quedando en una crisis de la cual no van a salir. Europa, por lo menos, no va a salir de la crisis en la que está entrando, porque apenas está entrando. Europa no va a salir en unos 50 o 60 años de esa crisis. Los que se autodenominaban potencias, los que se autodenominaban los líderes mundiales, que son estos países europeos, pues van a estar en una crisis profundísima, de la cual no van a salir en 60, 70 años, porque no tienen recursos. Todos los recursos que llegaron a tener, que les daban riquezas, los saqueaban de África, de Asia o de América. Entonces, pongo el ejemplo de Francia con Burkina Faso para entender que ahorita el líder de Burkina Faso, no recuerdo el nombre, discúlpeme por eso, pero aquí les pongo una foto. El líder de Burkina Faso, bueno, pues ya está teniendo apertura a trabajar con otras potencias. Por eso se está uniendo a potencias como Rusia, porque saben que el golpe que hay entre Rusia y los Anunnakis es durísimo. Burkina Faso ya eligió hacia dónde se va a ir. Y obviamente, al quitarse de las garras de los franceses y de los Anunnakis, bueno, les da un poco más de respiro a su población. Muchos me han preguntado, bueno, pero también es bueno que entre otra casta a ese tipo de países, o es bueno que aquí en México haya otra casta. Ninguna casta y ningún partido político tiene buenas intenciones. Entonces, con eso que nos quede claro. Pero tenemos que movernos y empezar por algo, si no, no va a cambiar nuestra sociedad.
Entonces, la forma en como la corona inglesa ha ido conquistando y ha ido sometiendo más bien desde hace siglos a muchos países, a muchas poblaciones, y les ha quitado la vida de forma violenta a muchos pueblos muy adelantados, bueno, pues eso lo han ido utilizando en la época actual. Eh, México ha sido un país sumamente oprimido desde hace muchas décadas por los reptiles estadounidenses. Estados Unidos, los reptiles que controlan Estados Unidos, que ahorita se separaron de la corona inglesa, están peleados, ya lo he contado en otros videos, utilizaron formas de meterse, de infiltrarse en los diversos sistemas sociales que rigen a otros países. Un ejemplo claro es Estados Unidos, es el creador de los grupos delictivos que dicen que se crearon aquí en México. Esos grupos delictivos a los que se dedican a crear sustancias que se vuelven adictivas, las producen y las distribuyen, no fueron creados en México, fueron creados en Estados Unidos. Los reptiles los trajeron para acá y utilizaron cabezas con los cuales dirigían y recibían órdenes desde Estados Unidos. La misma fórmula la emplearon hace mucho tiempo con el propio Pablo Escobar y todos estos grupos delictivos que causaron una crisis gigantesca, una crisis financiera, energética, etcétera, en Colombia y en toda esta parte de Latinoamérica. Los mismos grupos que ahora tiene el presidentito de El Salvador, los mismos grupos delictivos que han estado agarrando, pues los crearon desde Estados Unidos. Estados Unidos o los reptiles se han dedicado literalmente a instaurar grupos delictivos, a instaurar políticos, a instaurar alcaldes, presidentes, etcétera, que les respondan a sus intereses. México es el mejor ejemplo que les puedo poner. En México, desde Estados Unidos, fueron creados el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, etcétera, etcétera. Todos estos países, todos estos partidos políticos que responden desde hace mucho tiempo a los intereses estadounidenses. El problema es que no nada más crean partidos políticos ni grupos delictivos que se dediquen a hacer sustancias adictivas. Uno de los grandes negocios, y me atrevo a decir que es el más grande negocio que tienen instaurado, por lo menos aquí en México, son los grupos delictivos que saquean los combustibles de este país, que saquean el petróleo y que se lo llevan a refinar a Estados Unidos y lo regresan. Esto ya lo he platicado también en los videos, pero es bien importante entender cómo la fachada para someter a ciertos países es el pretexto de que existen grupos delictivos y son las sustancias adictivas. Esa es la fachada, pero en realidad uno de los negocios más grandes es el saqueo de los recursos, hablando ahorita de México, el saqueo del petróleo, con el cual en México le llaman huachicol, a hacer actividades ilícitas con los hidrocarburos de aquí de México. Bueno, pues este fenómeno del huachicol, este fenómeno con el cual muchos países y uno de los más representativos de este saqueo desde hace décadas de estos combustibles, bueno, pues es específicamente los reptiles que controlan Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, simple y sencillamente vienen y saquean frente a todo mundo, llenan buques con millones de litros de petróleo, se lo llevan a refinar a Texas y nos lo vuelven a vender y se lo venden a otros países. Es decir, Estados Unidos ha estado saqueando frente a nosotros, frente a muchos gobiernos, y muchos gobiernos como Calderón, como Peña Nieto, como Fox, les abrieron la puerta para que se sirvieran con la cuchara grande. Por eso es que hace tiempo, en sexenios anteriores, Felipe Calderón inventó la historia de que iba contra los grupos delictivos. Sí, esa fue una bandera para quitarle a los grupos delictivos el control de las sustancias prohibidas, de las sustancias adictivas y el control de los hidrocarburos. En realidad lo que hizo Calderón fue crear su propio grupo delictivo que responde a Estados Unidos, y obviamente lo que hizo fue parar un poco a otros para darles más a otro grupo delictivo que entre ellos estaban peleando. Es una locura porque hay muchos grupos delictivos. ¿Todos responden al mismo? Sí, todos responden al mismo. Pero dentro del todos responden al mismo, pues hay diversos objetivos. Peña Nieto, por ejemplo, creó una reforma de hidrocarburos, la reforma energética, en la que literalmente le regaló un montón de plataformas marinas a muchos extranjeros.
Entonces las plataformas estuvieron a la venta a empresarios extranjeros y muchos empresarios compraban esas plataformas que en realidad no se podían vender porque eran de los mexicanos, las privatizaron. Y entonces empezaron a saquear nuestro petróleo a más no poder. De hecho, el peor saqueo que le han hecho a México no fue durante la conquista de los españoles para acá, fue en esta época neoliberal, en la famosa época neoporfirista. Bueno, que Porfirio Díaz, luego hablamos, él era un nefilim para empezar. Un nefilim que vino aquí y que vino a mover todos estos hilos para que se continuara este progreso. Porfirio Díaz era literalmente un extraterrestre, era un nefilim que vino aquí a tratar de controlar todo esto y les dejó listo el campo de batalla o el campo de extracción energética a las siguientes generaciones. Entre esos grupos que creó el neoporfirismo y el nefilim Porfirio Díaz, pues fue literalmente el PRI y el PAN. Entonces, ahorita, así como han controlado el grupo delictivo más grande de saqueo en México, no es el de los estupefacientes, es el de los hidrocarburos, pues literalmente desde hace 6 años que Andrés Manuel dijo vamos a acabar con todo esto y vamos a exponerlo. ¿Qué ha estado sucediendo? Bueno, pues les han ido quitando el poder. Entonces, Estados Unidos controlaba, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, que es el instituto que rige y que verifica todos los procesos electorales de cualquier índole en este país. Bueno, pues antes lo controlaba el PRI y el PAN y lo controlaban desde Estados Unidos. Lo controlaban muchos empresarios que eran esponsoreados, les daban dinero desde Estados Unidos. Claudio X González es un ejemplo de muchos que podríamos dar. Estados Unidos le inyectaba a través de la USAID o USAID, inyectaba muchísimos millones de dólares para boicotear al gobierno actual y para controlar muchos otros aspectos. Entonces, desde que quitan literalmente al PRI y al PAN, desde que entra Andrés Manuel se empezó, el objetivo fue mostrarle a los mexicanos y al mundo la suciedad que había dentro de los partidos políticos aquí. Entonces, la forma en cómo, pues literalmente han ido arrebatándole los aspectos sociales o los aspectos con los cuales saqueaban a nuestro país, bueno, pues uno es el Instituto Nacional Electoral. Ahorita la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados está pues literalmente controlado por Morena. Ya no tienen voz y voto los del PRI y los del PAN. Les quitaron ya incluso la OEA, que responde directamente a Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, ya no está respondiendo tanto a Estados Unidos, ya les quitaron el control. De hecho, la ONU ya está siendo parte también controlada, por absurdo que parezca, así como les dije hace unos días que el Vaticano va a empezar a ser bajo el agua controlado por México, la ONU dentro de muy poquitos meses va a empezar a ser controlado al 100%. Ya empezó a infiltrarse a México. Recordemos que México es el Kraken ruso, es el Kraken mexicano. Y la ONU, justo ahorita, los últimos reptiles que quedan dentro de la ONU están diciendo que no quieren que se lleve a cabo esta elección judicial acá en México. Ayer estaba diciendo eso la ONU. La OEA vino dizque a revisar, pero la OEA se va a quedar calladito, no van a hacer absolutamente nada porque está siendo controlada por el Kraken mexicano. Y lo que está sucediendo literalmente es que poco a poco les han ido quitando el poder de todo. Si ustedes recuerdan al inicio, para los que no están en México, cuando entró Andrés Manuel López Obrador, lo primero que hizo fue cortar literalmente de tajo, casi al 100%, el control y el robo de los hidrocarburos que existía aquí en México. Para los que no están en México, existen ductos que recorren todo el país por los cuales pasan gasolinas o pasan hidrocarburos y se transportan por ahí. Bueno, pues una de las redes de estos grupos delictivos más grandes que controlaban desde Estados Unidos es tipos que encontraban esos ductos, ponían una casa arriba y de ahí se pasaban extrayendo el hidrocarburo durante años. Y eso es lo que nos vendían a nosotros los mexicanos, es decir, muchas gasolineras, muchas estaciones de gas que están en México son gasolineras que le compraban a estos tipos que robaban la gasolina y nosotros pagábamos impuestos de una gasolina robada. Para que vean lo absurdo que es esto. Esto de verdad es tristísimo lo que han hecho con México. Y esos grupos delictivos que se dedicaban a huachicolear o a extraer los ductos, que curiosamente alguien de Pemex vendió los planos de estos ductos a Estados Unidos, se los entregó.
Entonces, al tener ubicados todos los ductos, pues obviamente iban a saber dónde perforar y extraer sin que se diera cuenta nadie de todo esto. Esto es una locura. Esto, en gran parte, la tremenda riqueza que ha tenido Estados Unidos es gracias a México. Le duela a quien le duela. Y obviamente esa extracción ha sido desde hace muchas décadas. Por eso Estados Unidos no tenía problema. Es un país millonario, según ellos. Pues sí, por si extraían todo de Colombia, de México, de muchos otros países. Ahorita es lo que están haciendo con Argentina, pero de una forma descarada, de África, etcétera. Bueno, pues por eso llegaron a ser potencia y llegaron a ser tan ricos. No es porque sean tan inteligentes, porque ya nos estamos dando cuenta que el país, y no es que yo odie a Estados Unidos, es un país que yo respeto muchísimo y a su población le respeto mucho. Es un país donde yo he ido a estudiar, es un país donde tuve oportunidad de filmar, un país donde siempre estaré agradecido, pero los dirigentes son unos soberbios de primera. Entonces, ¿qué está sucediendo ahorita? Bueno, pues ahorita Estados Unidos ya no sabe ni para dónde hacerse, porque Estados Unidos ya no tiene dinero, sus dólares ya no están sustentados en oro, su oro ya no existe. Estados Unidos es uno de los países más, o el país más endeudado del planeta. ¿Y saben cuál es el problema? En que esa deuda, literalmente, los bonos, por decirlo así, los tiene en gran parte China. Entonces China puede empezar a vender la deuda estadounidense y ahí se va para abajo por completo Estados Unidos. Estados Unidos está entrando en una crisis en la cual, que igual que Europa, no va a poder salir de esa crisis en unos 60 o 70 años. No va a pasar. Estados Unidos está jugando sus últimas cartas. Por eso, ahorita está metiéndole mucho dinero a los reptiles estadounidenses para que no se llevara a cabo este sistema judicial. Pero ¿por qué Estados Unidos no quiere que se lleve a cabo esto? Porque en el momento en el que Estados Unidos ya no tenga a los jueces que tenía pagados en la Suprema Corte, pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos amparaba a muchos grupos delictivos a través del sistema judicial mexicano. Muchos delincuentes de estos grupos delictivos fueron amparados por el sistema judicial mexicano. Muchos de estos grupos delictivos les descongelaron sus cuentas de dinero ilícito lavado en Estados Unidos, y los jueces de aquí, que eran compraditos por Estados Unidos, pues recibían su dinerito también. Entonces, muchos empresarios estadounidenses que refinaban el petróleo petróleo extraído de México, lo refinaban en Estados Unidos, le pagaban a muchas oficinas y a muchos jueces para que no revisaran el contenido de sus buques. Entonces compraban a los jueces para que ampararan y para que los puntos drásticos donde había revisión de combustibles no se llevara a cabo la revisión de qué combustible era. A eso le llaman el huachicol y el huachicol fiscal, que esto es tremendo. Esto significa que me están vendiendo un producto que, si yo quiero diésel, me estás mandando un diésel que no tiene la composición química adecuada. Entonces es un problemón, porque de verdad es como decimos en México, es un chiquero tremendo lo que se ha creado. Las aduanas estaban controladas por Estados Unidos. Por eso ahorita, qué casualidad que Estados Unidos siempre dijo, es que México tiene que detener a sus grupos delictivos y a sus estupefacientes. Esta cosa que se llama Fenta, que no voy a decir el nombre por el algoritmo, está por todos lados. Bueno, ya se demostró que la gran parte de ese producto, de ese ingrediente de sus pastillitas, no entra por México, se produce en China y entra por Canadá. Entonces se está volteando toda esta tortilla tremendamente, y ese es el objetivo de Claudia Sheinbaum. Así como Andrés Manuel se dedicó a mostrarle al pueblo de México la suciedad que había detrás del PRI y del PAN, bueno, pues ahora Claudia Sheinbaum está demostrando la suciedad que hay en Estados Unidos. No es coincidencia que los maestros, ojo con esto, lo digo con todo respeto a los maestros de México, que tienen todo mi respeto y mi admiración, frente a un sindicato se hace pasar por maestros, que no son maestros, son porros, son personas que son pagadas para generar violencia. Hicieron tantos paros y pararon prácticamente a la ciudad desde hace como 8 o 10 días en el periférico, en las carreteras, en las vías de comunicación, se paraban y no dejaban pasar nadie. Eso hizo colapsar a la ciudad. Bueno, pues esos porros fueron enviados desde Estados Unidos a través de un grupo que está aquí. Uno de esos grupos es el de Claudio X González. Entonces, en el momento en el que y lo hicieron obviamente para que no se llevaran a cabo
la elección judicial que está llevando a cabo hoy, porque Estados Unidos sabe que en cuanto pierda literalmente el control de los jueces o que ya no tenga sirvientes jueces aquí en México, literalmente no va a volver a poder, no va a poner nuevamente sus garras en la raíz de México. Entonces Estados Unidos sabe que hoy está perdiendo el último de los ganchos más fuertes que tenía aquí en México, el sistema judicial. Y eso es algo gravísimo para la economía estadounidense. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, si no pasa otra cosa, porque son unos tipos tremendos, y si se acomodan las piezas del Poder Judicial, ya no va a haber amparos contra los empresarios que no quieren pagar dinero, que no quieren pagar impuestos, ya no va a haber concesiones gratuitas a un montón de empresas que no pagaban electricidad porque controlaban la electricidad. Y aquí viene un punto bien delicado. Donald Trump, cuando llega a tomar la silla presidencial, estaba acompañado de Elon Musk y del de Facebook y del de Google y bla bla bla, y Jeff Bezos, el de Amazon, etcétera. No se da cuenta Donald Trump que en realidad, o los reptiles más bien, los que controlan a Donald Trump, no se dan cuenta que, pues qué bueno que ponga ahí a los cerebros de todo el software y de todos los servidores actuales y de las páginas más grandes, etcétera, etcétera. Qué bueno, eso no es lo importante. Lo importante son las tierras raras con las cuales se produce, literalmente, con las cuales se produce todo el internet, o más bien todos los aparatitos con los cuales tenemos acceso a internet, todas las computadoras. En realidad, Donald Trump o los que están atrás de él no dimensionan que no son los servidores y no es Google y no es YouTube y no es TikTok, no, esos son herramientas más pequeñas. Pero en realidad quien tiene la sartén por el mango es quien tiene las tierras raras y quien controla la electricidad. Esos dos factores son indispensables. De ahí en fuera, las plataformas digitales, esas se van a tener que acomodar sí o sí, pero quien controla la electricidad y quien controla las tierras raras, que las tierras raras, ya hablé de esto en otro video, son los elementos con los cuales se hace una batería de auto, se hace una batería de un celular, una computadora, se hacen las miras infrarrojas de los militares, se hace mucha tecnología. Y aquí viene el punto más fuerte: quien tenga las tierras raras y quien tenga la electricidad, quien controle esto, va a controlar todo el planeta. La otra vez una persona me decía, ya empezó la Tercera Guerra Mundial, es esta. La Tercera Guerra Mundial la va a ganar literalmente quien tenga la electricidad, quien tenga los semiconductores o las tierras raras, ya traducidas en semiconductores, y obviamente quien tenga el agua. El agua lo dejo un poco al lado todavía porque no va a pasar nada con eso, pero quien tenga el control de las tierras raras y de la electricidad va a ganar. Y México se está preparando para ser un país que haga semiconductores, y por eso Andrés Manuel le quitó la CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad, es decir, quien genera la electricidad en México ya no está privatizada como en algún momento intentaron hacerlo. Ahorita le pertenece por completo al Estado. Eso es lo que no quiere Estados Unidos. Entonces, los jueces en algún momento ampararon y redireccionaron todo para que no sucediera esto que está pasando ahorita en México. Entonces, China es uno de los países que tiene más tierras raras, y ese es el punto débil que tiene contra Estados Unidos. Por más aranceles absurdos que quiera poner Donald Trump a China o a México, no va a pasar nada, porque sabe Donald Trump que tiene toda la deuda, la deuda estadounidense, la mayor parte la compró China. Y las tierras raras que le proveen la tecnología a Estados Unidos y a toda su bola de dueños de aplicaciones como Google, como todo esto, bueno, pues dependen de China. Entonces esto se va a poner bien, bien interesante, pero los reptiles no están rindiéndose y no quieren que lo que está sucediendo hoy en México se lleve a cabo, porque de verdad, una vez que saquen al Poder Judicial que está actualmente en México, se van todos los ganchos jurídicos que tenía Estados Unidos, con los cuales controlaron durante décadas, pero décadas, a este país. Por eso lo sometieron en una pobreza tremenda. No es coincidencia que desde que ya no meten tanto las garras los estadounidenses, México tenga una moneda estable. Porque le duela a quien le duela, eso está pasando. Esto no es por irle a Morena o al PRI o al PAN o a quien me digan, no. Esto es lo que está pasando. La economía de México está bien fuerte. Hay muchos aspectos que trabajar, sobran, y van a ser sexenios para que este país llegue a un punto muy alto. Pero hace tiempo yo les dije, México se va a convertir muy pronto, yo honestamente no pensé que fuera tan rápido, en una potencia mundial. México ya está en las 10 o 12 economías más fuertes de este planeta.
ya le está ganando a España, ya le está ganando a Australia, ya le está ganando a Corea. Entonces, ojo ahí, porque México, lo que no quiere Estados Unidos es que México se lo coma vivo. Y eso es lo que está pasando. Y una de las formas en que México se va a comer vivo por completo a Estados Unidos es a través de nuestros hermanos migrantes, que son 40 millones de mexicanos allá. Y eso, Estados Unidos, los Anunnakis que los controlan, no quieren que esto suceda. Y esto está pasando. Por eso es que están haciendo tanta tontería en Estados Unidos. Estados Unidos ahorita ya está en una crisis en donde sabe que México ya no le va a vender absolutamente nada de petróleo, y eso es un problemón, porque Canadá también le está dejando de vender. Estados Unidos es un país que sabe que pronto, si no se portan bien con México, van a exponer los papeles que tiene Buenrostro, que es uno de los brazos derechos de Claudia Sheinbaum, en donde las empresas que pagan impuestos en Estados Unidos, son empresas pues auténticamente americanas, que son legalmente pagan impuestos. Bueno, pues esas empresas son las que están haciendo el huachicol o el robo de hidrocarburos aquí en México. Si eso se llega a exponer, lo platiqué en el video actual, eso va a ser un acabose para Wall Street y para muchas bolsas de valores. Entonces estamos viendo caer un gigante, y lo digo con todo respeto a la población estadounidense, que tienen todo mi cariño y toda mi admiración, pero Estados Unidos es un país que sí o sí va a entrar más en crisis todavía, y más si Donald Trump sigue poniendo de su parte, porque como les dije, Donald Trump es un caballo de Troya que en realidad está del lado de los rusos. Pues esto es un poquito lo que está sucediendo. Veamos todos los cambios que hay a partir de que cambie todo este sistema judicial. Ya no van a haber países que tengan intervencionismo aquí como lo hacía Estados Unidos, y es bien fuerte ver todos estos cambios que estamos viendo. Es bien interesante. Y nada más para entender un poquito el nivel de descaro, el nivel de saqueo, el nivel de querernos ver la cara a los mexicanos de este actual sistema judicial. Existe un cardenal que ya no está activo, Norberto, el cual tiene una fama muy fuerte, tiene muchas cosas atrás, una cola larga que le pisen. Un cardenal que está inmiscuido con ciertos casos de, ya saben, violentar a personas menores de edad, no digo el nombre, pero es una persona que es rara, y curiosamente ahorita está amparado por el sistema judicial actual, por la Suprema Corte de Justicia. Está amparado porque le encontraron 2 departamentos de $1 millón en un edificio sumamente glamuroso. Y buenos dicen, bueno, ¿y de dónde saca el dinero un cardenal si no tiene un sueldo explícito, tal cual? Entonces ahorita está amparado y demandó literalmente a la ciudad, me parece que la Ciudad de México, en donde le van a tener que pagar un dineral por el exceso de los impuestos que pagó por estos departamentos. O sea, y está amparado. Entonces el sistema judicial actual se ha dedicado literalmente a amparar a empresarios que no quieren pagar impuestos. Se han dedicado a amparar a personas que tienen que ver con los grupos delictivos. Les han descongelado cuentas. Se han dedicado a amparar a muchísimos casos que han sido injustamente encarcelados y que no les conviene que ciertas personas estén libres diciendo lo que ha sucedido. Entonces es una ficha el Poder Judicial. No generalizo, pero la mayoría de los que trabajan para Estados Unidos, de verdad es increíble y es vergonzoso que vendan la patria y que renten su puesto judicial a los intereses en su gran mayoría estadounidenses, o de empresarios que vienen de allá, o de empresarios corruptos de aquí, etc. Es patético el sistema judicial que existe en este país. Entonces eso le incomoda mucho a los reptiles estadounidenses, le incomoda muchísimo porque pues se les acabó la gallinita de los huevos de oro. Y entonces Estados Unidos sabe que no va a tener la misma cantidad de hidrocarburos, sabe que no va a poder saquear al país, sabe que no va a poder controlar la prensa de aquí, porque la prensa, Televisa, TV Azteca, la mayor parte de los periódicos de este país son controlados desde Estados Unidos.
Por eso le tiran tanto a algunos youtubers que se dedican a hablar de política y los quieren denunciar, etcétera, etcétera. Entonces es bien delicado cómo desde Estados Unidos controlan la iglesia, controlan los sistemas y estas tonterías holísticas, la baraja holística, controlan literalmente la medicina, controlan el fútbol, controlan a las televisoras, han controlado absolutamente todo. Lo patético es que controlan a la mayoría de los gobernantes que han estado aquí desde el neoporfirismo, tal cual. Esto, repito, tiene todo que ver con ciertas castas extraterrestres. El tema de Porfirio Díaz, si quieren lo vemos en otro video, porque me han preguntado mucho por platicar cuándo ciertos personajes o actores políticos si eran extraterrestres o si eran estas entidades. Porfirio Díaz era uno de ellos y vamos a platicar. Lo vemos en otro video. Pero de verdad, muchas gracias por preguntar por estos temas. Me llena de felicidad el hecho de que la población mexicana estemos politizándonos, estemos viendo ya los temas políticos no como la Rosa de Guadalupe, no, ya nos estamos informando de quién es quién y hacia dónde va cada personaje. Y lo más lindo es que muchos, son miles, escriben para preguntar por dónde va el aspecto exopolítico, y eso yo se los agradezco mucho. Pues nada, me despido de ustedes para comentarles dónde nos vamos a ver próximamente. Denme un segundo y les digo. Miren, nos vamos a ver en Ciudad de México. Nos vamos a ver en Ciudad de México con nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. Nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos va a ser el 27 y 28 de septiembre. 27 y 28 de septiembre, nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. Reserven lo antes posible conmigo o con mi hermana a nuestro WhatsApp 55 32 23 58 66 y 55 86 14 19 70. Ya se está llenando, se llenan rápido, entonces reserven lo antes posible. Vamos a tener también nivel 3, 4, 5 y 6 en Ciudad de México, pero en el mes de noviembre. El último fin de semana de noviembre y el primer fin de semana de diciembre vamos a tener nivel 3, que ahí estudiamos vidas pasadas y linajes. Tenemos muchos linajes, pero en ese taller estudiamos nuestro linaje biológico genético, nuestro linaje ancestral y nuestro linaje cósmico. En nivel 4 vemos ego y soberbia. En nivel 5 vemos linaje sexual y en nivel 6 vemos vidas paralelas y plan cósmico. Entonces, nivel 1 y 2 en Ciudad de México, en septiembre, nivel 3, 4, 5 y 6 lo vemos en noviembre y a principios de diciembre. También nos vamos a ver en Bogotá, en Colombia. Nos vemos del 8 al 14 de agosto. Todos los talleres y todas las conferencias del 8 al 14 de agosto en Bogotá, Colombia. Pónganse en contacto con nuestra querida Pau al más 57 304 35 41 288. Más 57 304 35 41 288. Entonces nos vemos en Bogotá. Nos vamos a ver en Lima, Perú, del 5 al 11 de septiembre. Todos los talleres, todas las conferencias, pónganse en contacto con nuestra querida Cari al más 51 997 698 555. Nos vamos a ver también en Monterrey, ya se está llenando, pónganse las pilas ahí para que reserven lo antes posible. Nos vamos a ver del 3 al 9 de octubre, semana akáshica también. Pónganse en contacto conmigo o con mi hermana, nuestros WhatsApp, para que reserven sus lugares lo antes posible. Nos vamos a ver también en Santiago de Chile, del 7 al 13 de noviembre. Del 7 al 13 de noviembre, pónganse en contacto con nuestro querido Nachito, que está allá, al más 56 9 57 36 96 14. Nos vamos a ver también en Playa del Carmen a mediados de noviembre. Vayan reservando lo antes posible, en unos días publico. Y también nos vamos a ver en Oaxaca. Publico en un par de días estas dos fechas, Oaxaca y Playa del Carmen. Pueden ir reservando lo antes posible y bueno, pues cualquier duda nos avisan a mí y a mi hermana. Y simplemente agradecerles de verdad el que me manden tantas sugerencias, tantos temas tan interesantes, y nos vemos en un par de días con más temas. Les mando un beso, un abrazo y que tengan linda mañana, linda tarde, linda noche.